Hace... Hoy este mensaje es un poco especial. Hoy a la mañana salieron rascándose un poco algunos. ¿Vos dijiste eso? Amén. Muy bien. No, pero este es más o menos. Y saben que yo estoy estudiando, me gusta estudiar a los hombres de Dios. Decía esta mañana que yo soy el Robert Liardon del subdesarrollo. ¿Quién es Robert Liardon? Es un americano que estudia los diferentes moveres de Dios. Él es el autor de Los Generales de Dios, del libro Los Generales de Dios. Entonces yo soy una serie de Robert Liardon, pero de México para abajo. Me gusta estudiar, me gusta ver. Y estaba mirando la vida de Tommy Hicks. Tommy Hicks fue un predicador que, para hacerle la historia corta, él fue el creador, no, la primera campaña masiva que se hizo en la Argentina la hizo este hombre. Después puede buscar la reseña, puede buscar en YouTube, hay un montón de crónicas que hablan sobre lo que pasó en esa época, año 1954. A raíz de esa campaña que hizo Tommy Hicks, se convierte un pastor muy famoso, muy conocido, que se llama Antonio Reyes. Antonio Reyes a usted no le suena, pero los que tenemos años en el Evangelio, era como el Claudio Freyson de hoy. Dios lo usaba poderosamente, tremendamente. Tenía su iglesia en la parte de Tigre, de Virreyes. Por ahí estaba su congregación. Olivos, gracias. Sí, estaba su congregación. Tenía anexos en Virreyes, por eso me confundí. Y una campaña que él hace en Virreyes, él pone por eso me confundí, te cuento de paso. Él pone en un afiche, gran campaña con el pastor Antonio Reyes. Y cuando él viene con el auto, ve que dice gran campaña con el Antonio Reyes, y el Señor le dice: si vos vas a estar en la campaña y vas a operar vos, olvídate que yo haga algo, le dijo el Señor. Entonces mandó a sacar todos lo que decía con su nombre y que lo nombraba, y fue una gloria de Dios esa campaña terrible. Fue una de las primeras iglesias multitudinarias de la zona norte. Dios lo usó mucho. Padre espiritual, para que entienda, yo sé que no es así, es padre ministerial de Claudio Freyson, de Walter Seranti, de muchos hombres de Dios tremendos. Entonces yo, estudiando a este hombre, mirando, queriendo saber de él, descubrí a otro hombre, que si bien yo ya lo conocí hace muchos años, porque él era un predicador que había salido de nuestra organización, el pastor Juan Carlos Ortiz. Él falleció hace poco. Y él también fue una de las personas que Dios usó para traer dentro de lo que es la capital federal como un avivamiento, el avivamiento de la calle Hidalgo 357, donde Dios comenzó a hacer obras poderosas. Pero ese avivamiento nació de una crisis. Él cuenta que tuvo una crisis, y la crisis fue la siguiente, y al punto quería ir. Él un día se levantó y se encontró preparando un mensaje. Entonces agarró, y el mensaje era sobre el amor de Dios. Entonces él dijo: voy a predicar sobre el amor de Dios, voy a hablar sobre el amor de Dios. Y entonces algo acá adentro le dijo: ¿otra vez vas a predicar? Entonces él se dio cuenta que Dios le estaba diciendo: otra vez vas a predicar lo mismo. ¿Para qué vas a predicar tanto si la gente no lo va a poner en práctica? ¿Para qué vas a decir tanto? Entonces él entró en una crisis, porque se daba cuenta que lo que predicaba, esto yo lo escuché esta semana, lo que predicaba la gente no lo ponía en práctica. Y dice: y a mí también me costaba ponerlo en práctica. Entonces dije: este hombre está hablando de mí. Este hombre está hablando de mí, porque verdaderamente uno llega, y yo creo que de toda crisis viene algo poderoso. Uno llega a la conclusión de que predica todo el tiempo y la gente termina haciendo todo lo contrario a lo que escucha, o le cuesta poner en práctica la palabra. Tenemos que reconocer que nos cuesta practicar lo que escuchamos. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta practicar lo que escuchamos? ¿Por qué nos cuesta horrores poner en práctica lo que la palabra dice? ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia de Jesucristo? Que no lo tenía al principio. Porque si vemos la iglesia de Hechos 2, vemos una iglesia que conseguía el relato bíblico, lo vivía, por eso también vivía las cosas que vivía. Entonces, el Señor me llevó, no lo busque por favor, usted escuche solamente. El Señor me llevó a algo que quiero compartirle en esta tarde.
Y me llevó a dos textos que quiero que los leamos. Esto también Dios me habló a través de la escuela apostólica que vamos a ver el martes. No se lo pierda. Mateo 17:1. ¿Está descompuesta en serio, señora? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17, 22 al 27 dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: perdón, tened ánimo, soy yo, no teman. Estos dos milagros, junto con el milagro del vino, yo los considero los milagros más extraordinarios de Cristo. Yo los considero los milagros porque la verdad, Jesús nunca caminó sobre el mar delante de la multitud y tampoco se transfiguró delante de la multitud. Los milagros que Jesús hizo, y soy muy responsable en lo que digo porque estudio mucho y estudio la historia, en la época de Jesús, Jesús no era la única persona que hacía milagros. O sea, milagros, liberaciones, exorcismos, eso lo hacían muchos. Por eso muchos tenían diferentes seguidores. Jesús no era la única persona que manifestaba algo de Dios, algo sobrenatural, sino que también había personas que lo hacían. Personas que levantaban paralíticos. Porque si no, todo el mundo tendría que haber seguido a Jesús. Las ciudades enteras, si fuese el único. Estoy estudiando lo responsable. Había sectas que practicaban magia y hacían milagros. Y la pregunta es: ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese caminado delante de la multitud? ¿Vio cuando estaba en la barca? Él, en lugar de eso, hubiese caminado delante de la multitud. Yo creo que no hubiese sido crucificado, porque eso sí que no lo había hecho nadie. La pregunta es: ¿por qué Jesús los milagros más extraordinarios no los hizo delante de la gente? Los hizo simplemente para sus discípulos. No los hizo delante de todo el mundo. Si Jesús se hubiese transfigurado en el monte, en el sermón de las bienaventuranzas, y hubiesen visto a Moisés y a Elías, recuerde que lo matan por Moisés a él, porque era contrario a la ley de Moisés según ellos. Hubiesen visto a Moisés, dijeron: a nadie le hubiese quedado duda. Y esta reflexión me llevó a entender algunas cosas que quiero compartirles. Entonces, de hecho, Él se manifestó a sus apóstoles. Por eso tienen hombres que están dispuestos a morir por Cristo, a morir, y no tienen problema en ser crucificados, en ser golpeados. ¿Por qué? Porque ellos habían visto al hombre caminar sobre el mar. ¿Qué duda podía haber? ¿Qué duda podía haber? Lo habían visto transfigurar Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cómo no van a dar su vida si vieron la gloria de Dios? Ahora, ¿por qué Jesús hacía esto? Mire lo que dicen sus hermanos. San Juan 7:3. Escuche, no lo busque. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. ¿Me está escuchando? O sea, ¿por qué no te manifiestas al mundo? Los milagros más tremendos de Jesús los hizo para sus discípulos, porque a través de ellos Él los intentó discipular. La naturaleza de Dios, escuche bien lo que le voy a decir. La naturaleza de Dios no la puede disfrutar cualquiera.
La naturaleza de Dios no está reservada, no está simplemente. Dios no es un Dios gratis, se lo digo así. La gracia es gratis, la salvación es gratis. Pero en la naturaleza de Dios, para eso, uno tiene que ser distinto. La naturaleza de Dios y lo que es Dios mismo, su poder, su gloria y su naturaleza solo se revela a sus discípulos. Aquellos que están dispuestos a darlo todo por su maestro. Cuando en Israel te llamaba un rabí, vos sabías muy bien culturalmente que vos ya no podías tener una vida. Vos tenías que dejar todo y seguir a tu rabí de por vida. Ya no tenías casa, ya no tenías nada. Absolutamente todo quedaba a merced, o mejor dicho, bajo el cuidado de quien era tu rabí. Entonces la pregunta que me surgía, ¿por qué no podemos poner en práctica la palabra de Dios? Hermanos, si yo hoy le hablara del amor de Dios, ¿a cuántos saben que hay que amar? ¿Y a cuánto les cuesta amar? Y sabemos que hay que amar. ¿Cuántos saben que hay que ofrendar y hay que diezmar? ¿Y cuánto les cuesta? Y algunos le hacen el jueguito al Señor, ¿viste? Y le dicen, sí, yo estoy... Y que alguien me explique cómo viven con eso. Alguien me dijo el otro día, yo no sé que no lo estoy haciendo bien. Esto es como que agarre una casa y la pinte a la mitad. Perdóname, me falta convicción para pintártela toda. ¿Qué te pasa? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos? Y luchamos, y doy fe que luchamos. Yo he luchado toda mi vida por hacer la voluntad de Dios, pero no entendiendo un principio. Que solo la naturaleza de lo que es Dios está reservada para sus discípulos. Jesús dijo, me manifestaré a ustedes, pero no al mundo. ¿Dijo eso o no dijo eso? Entonces significa que hay algo que yo tengo que hacer. Cuando yo acepto al Señor en mi corazón y comenzar a caminar. Pastor, pero yo vengo hace años. Hermano, no estoy hablando de la iglesia. Porque Jesús no le dijo a la gente, sígame a la iglesia. No le dijo eso. No había iglesia. No había congregación. No había templo. Jesús le hablaba de una forma de vida. Escuche. Jesús, para mostrar su naturaleza, discipula, se manifiesta a sus discípulos para mostrar su naturaleza y la naturaleza en la cual ellos eran partícipes. Hey, ustedes pueden hacer esto también. Esto que ustedes ven que yo hice, ustedes, aquellos que se juegan, aquellos que están dispuestos a todo, también lo pueden vivir. Dios no discipula en la multitud. En la multitud Dios enseña. El Señor discipula en la multitud, enseña en la multitud, pero discipula en la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor habló en el Sermón del Monte, la multitud había escuchado ese sermón. ¿Cuántos lo pusieron en práctica? Sin embargo, esa gente que escuchó todo el tiempo, pero no compartió la intimidad de Jesús, cuando escuchaban, cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gente que escucha la enseñanza. Pero como no compartían su intimidad, a la semana lo querían matar. Decía, crucifíquenle. ¿No les suena familiar eso? Un día estamos levantando las manos, aleluya, sí Señor, gloria a Dios por esta palabra el domingo, que había que tener ánimo. ¿Y a cuánto el ánimo se le fue a los 3-4 días? A los 3-4 días, ¡boom!, se cayó el ánimo. Escuche, Jesús, y guárdeselo en su mente, Jesús enseña a la multitud, pero discipula en lo privado. Si no hay privado con Dios, significa que no estás caminando como un discípulo. Pero quiero decirte que Dios no te está condenando, porque algunos dicen, ay, Dios me está condenando, soy una porquería. No, tranquilo, tranquilo. Porque Dios siempre hace una invitación. Escuche. Le muestra su naturaleza a aquel que busca algo más. Al que no se conforma con el sermón del domingo, el que quiere ir hasta lo profundo de él. Yo escuché el sermón, pastor,
Y estoy yendo a lo profundo, estoy yendo a lo más profundo de esto. Yo no me quedo con esto. Y se levanta la mañana y aunque el ánimo me recuerde, lo pongo en la palabra, la palabra la escribo en la heladera, la escribo en esto, me levanto y caigo. Pero yo me vuelvo a levantar porque sé que se me fue dada una palabra. El Señor muestra su naturaleza, que busca algo más que un sermón el domingo. Aquel que renuncia a todo lo que tiene, que lo sigue, que va hasta donde Él se manifiesta. Una cosa es que Él se manifieste y una cosa es ir a donde Él se manifiesta. Tenemos que aprender a ir donde se manifiesta. Señor, ¿dónde te manifiestas? La palabra dice que Él se manifiesta en la alabanza de su pueblo, que Él se manifiesta en la intimidad. Es la persona que va hacia Él. Dios no hace delivery. Dios no va a ir a tu casa a golpearte la puerta y decir, vamos, levántate y búscame. Eso es algo que nosotros tenemos que ir. Nosotros corremos hacia Él. Nosotros vamos hacia el trono de la gracia. Es el lugar donde su naturaleza es revelada a nuestra vida. ¿Cuántos quieren conocer la naturaleza de Dios? No te puedes conformar con esto que yo estoy haciendo hoy. No puedes conformarte ni con lo del jueves ni con lo del martes. Tienes que ir por algo más profundo. Tiene que tu vida estar determinada. Un día le dijiste, Señor, yo te voy a seguir. Yo voy a ir hasta ahí. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a ese llamado que Dios te hizo en su momento? Escuche. ¿Cómo vemos hoy el mundo? Vemos que así como hace milagros, Dios también, el diablo hace milagros. El diablo da riquezas, bienestar. Mucha gente que no conoce al Señor también le va bien. ¿Le va bien? ¿Sí o no? Le va bien. Entonces cuando usted mira eso y observa eso y ve la pobreza en la que uno tiene que vivir, usted entonces se pone a pensar, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede conmigo? Entonces por eso le digo, la gente no es que no quiere venir acá porque nosotros tengamos una condición de pobreza. No me malinterprete. El punto es entender que también eso el mundo lo da, pero lo que subyuga a la gente. ¿Saben la diferencia de Jesús con todos los demás? Que Él tenía autoridad en lo que decía. Porque milagros hacían todos. Él tenía autoridad en lo que hablaba y Él tenía autoridad en lo que decía. Escuchen. ¿Por qué la iglesia escucha mensajes y no los puede o le cuesta horrores vivirlos, practicarlos? Porque está orando, porque está orando o buscando, porque debe buscar algo más que solo un mensaje un domingo o una asistencia martes y jueves. Pastor, pero yo te voy en la práctica porque vengo martes y jueves. Usted me está entendiendo. No es solo venir, es vivir. No es solo venir, es vivir. Porque nosotros salimos de acá y nos divorciamos de la palabra, nos divorciamos de la vida. A mí me pasa como pastor muchas cosas que a usted también le pasan. A mí me sucede, a mí me cuesta. Yo me di cuenta, esta palabra trajo un punto de reflexión y trajo una crisis, bendita la crisis, porque en la crisis hay un levantamiento, en la crisis hay un poder que se manifiesta, en la crisis hay un punto en donde tocamos fondo, pero nos levantamos en el poder de Cristo. Pero fue una crisis, porque hay cosas que tampoco yo puedo solucionar aún mismo conmigo. Entonces yo estaba reflexionando sobre esto. Y la pregunta no es, venís el martes, el jueves, el domingo, no tiene nada que ver eso. La pregunta es, ¿puedes manifestar y estás todo el día pensando en a quién le diste tu vida? ¿Estás todo el día en tu mente consciente de que ya no te pertenece tu vida, sino que le pertenece a tu rabí, a tu maestro? Escuche. Jesús le dijo a la mujer le dijo a Jesús, bienaventurados los senos que mamaste. Y Jesús le dijo, más bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. La multitud que siguió a Jesús y dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma que semanas después dijo, crucifíquenle. Y aún en esta situación solo los discípulos permanecieron, aunque a ellos también les costó. No estoy diciendo que no te va a costar. Lo que estoy diciendo es que hay una permanencia. Los discípulos pasan por momentos duros, pero no se olvidan de lo que vieron en la intimidad. ¿Por qué mataron a los apóstoles, hermano? ¿Quién se deja hoy crucificar? ¿Cómo esos hombres tenían esa convicción tan grande que hasta el día de hoy llegó a esa convicción? Porque ellos vieron algo que nosotros no estamos viendo. Y tenemos que reconocer que aunque hemos visto milagros y algunas cosas, hemos visto cosas que todos han visto.
Pero yo no quiero ver lo que otros vio. Yo quiero ver lo que Dios tiene reservado para mí. Lo que Él ha determinado para mí en la intimidad. Lo que Él en lo eterno quiere manifestar. Hay un Dios de poder. Hay un Dios de milagro. Hay un Dios que camina sobre el agua. Hay un Dios que se transfigura y dice: yo soy el Dios eterno. Ese Dios yo quiero conocer. Pero para eso hay que ser discípulo. No se puede ser congregante. No puedo ser un seguidor. Tiene que haber una determinación. Escuchen. Cristo quiere manifestar su naturaleza en la intimidad con sus discípulos. Él reservó cosas para nosotros. Él reservó cosas para usted y para mí, que no se las va a dar a los otros. Y no porque haga acepción de personas, sino porque hay un lugar. Hay un lugar que solo Él reservó para sus discípulos. Qué injusto sería, ¿verdad?, si todos, el que no se esfuerza, pudiera disfrutar de las mismas cosas que el que se esfuerza. Pero Dios es bueno. Y hoy no nos está acusando, simplemente nos está mostrando dónde estamos parados. En dónde estamos parados como hombres y como mujeres de Dios. Escuchen, si hoy te determinas no solo a congregarte o ser parte de una fe, sino que hoy decides conocer la intimidad del discípulo, el Señor te mostrará su naturaleza y su poder. Conocerás aspectos del Señor que solo los discípulos pueden conocer. Entenderás misterios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué están ocultas? Porque no todos pueden tener acceso a lo de Dios. Misterios que muchos tienen velados, pero Él a sus discípulos les revela todas las cosas. Escuche, mientras seas un congregante, verás lo que todos ven. Pero si eres un discípulo, Dios te mostrará su eternidad. El Señor le mostró, el Señor a los apóstoles les dijo: este soy yo. Elías y Moisés hablando con Él. Si no, verá lo que todos ven. Diga la verdad, ¿cuántas veces ni usted estaba convencido de lo que le estaba predicando a la gente? Mientras seas un congregante, vivirás luchando, tratando de vivir cada palabra. Pero si eres discípulo, sabes que lo que dijo tu maestro es tu vida y no tienes otra opción. Mientras seas un congregante, lucharás con lo que ves, con lo que ven tus ojos, con las circunstancias que veas. Pero si eres discípulo, tu vida no está en lo que ves, tu vida está en lo que dijo tu maestro. Tu vida está en lo que se te dijo, aunque no lo veas. Bienaventurados los que sin ver creyeron. No vas a ver con los ojos, verás con los ojos de la visión. Lo que decía un maestro para un discípulo era sí y amén. No había opción a debate, no había opción a nada. Era el maestro y el maestro no mentía. Y muchos de nosotros luchamos. Dios nos da una palabra y nosotros luchamos en nuestra mente. ¿Será verdad? Y usted no sabe, y lo digo porque todos cuentan sus victorias. Yo cuento mis miserias. Pero cuando vino este desafío, porque es un desafío. Si bien son 90,000 pesos por mes que se nos van a agregar a nuestro presupuesto, más luz y todo lo demás, para entrar teníamos que pagar 360,000 pesos. Nos descontaron 40, así que hay que pagar 320. Estamos en la misma igual. Y cuando vino ese desafío, entonces yo empecé pero Dios dio una palabra. Pero Dios dio una palabra. Y si Él abrió, Él sostendrá. Y si Él dijo, Él dará. Y a veces uno busca, ¿viste? Y digo, ¿y si reparto sobre? No, pero me van a dar un sobre por la cabeza. No, tranquilo, no voy a hacer eso. Mire, si nosotros dependeríamos de lo que entra aquí, hermano, tengo que dedicarnos a otra cosa. Hay un Dios que verdaderamente provee. Por eso cuando el pastor te dice, usted tiene que confiar en Dios, traiga $1,000 de ofrenda, la pregunta es, ¿y él en quién confía? ¿Viste? Y me cuestionan por el dinero y yo nunca les pido nada, ¿vieron? ¿Será que ven otro canal? El otro día me contaba un hermano, al tercer culto donde fui ya me encajaron el sobre.
¿Y usted no diezma? Le dijeron. Y me dice, gracias, pastor, porque usted nunca me pidió el diezmo. Pero estuve ahí. No, mentira, no, mentira. Mentira, mentira. Entonces uno está ahí. Dios dio una palabra. Dios dijo que de Escobar se iba a levantar el ministerio al mundo. Dios lo habló el otro día acá delante de todos. Y yo lo creo. Pero fíjese cómo en mi mente estaba pensando, y hay que pagar 90.000 por mes. Fíjese. ¿Dónde está? Por eso no le vengo a decir, no, yo hermano tengo la fe bárbara, así que síganme que no los voy a defraudar. No. No le vengo a decir, le vengo a decir porque estamos juntos, estamos acá tratando de seguir a nuestro maestro. Y tratando de ser cada día sus discípulos. Y dejando el espíritu de congregante. Porque no podemos confiar en lo que vemos. Tenemos que confiar en lo que nos dijo. Y Él nos dijo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te abandonaré. Y aunque nos sintamos solos y aunque sintamos muchas veces que las situaciones y las pruebas nos golpean, el Señor está con nosotros como poderoso y gigante, dice su palabra. Pero tenemos que confiar. Aleluya. Mientras seas un congregante, las cosas de este mundo te van a desenfocar. ¿Sabe cuántas personas que las cosas de este mundo, pastor, me pasó esto, pastor, y totalmente desenfocados con las cosas de este mundo? Mientras seas un congregante te vas a desenfocar. Te va a desenfocar un trabajo, te va a desenfocar una situación, te va a desenfocar un montón de cosas. Porque te vas a desenfocar. ¿Sabes por qué? Porque solamente el que está enfocado. ¿Dónde estaban todos los que cuando a Jesús lo crucificaron? ¿Dónde estaban todos sus apóstoles? Escondidos de miedo, desenfocados. Aún el mismo Pedro diciendo, bueno, vamos a volver de vuelta a la vida de antes. Hermano, aunque sea doloroso, esta es la verdad. No estamos aquí, hermano, para ver si nos compramos el mejor auto, si nos compramos la casa nueva, si prospera nuestro trabajo, si somos prósperos, si somos bendecidos. Esas cosas son añadiduras de una realidad, de una vida que se entrega a Dios y de una vida que tiene a Dios como centro de todo lo que es. Eso dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Si usted está aquí, escuche, si usted está aquí porque Dios le va a dar una casa nueva, sabe, cuando Dios no le dé la casa, se va a ir. Porque ese es el motor por el cual está. Pero si usted está acá porque quiere morir y porque quiere ser un discípulo de Dios, sabe que las pruebas y las luchas que vengan lo están procesando, están trabajando y lo están formando. Y usted está animado. Dice la Biblia que los apóstoles cuando sufrieron cuando sufrieron el azote, salieron contentos, dice la palabra, literal, felices, dignos de haber padecido por causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían. Entonces dijeron, lo que padeció mi maestro, yo también lo padezco. Si usted viene acá por la sanidad de un familiar, si el familiar se fallece, usted se va a ir, porque ese es el motor por el cual usted está aquí. No estamos aquí por nada de eso, aunque Dios nos va a dar eso y mucho más. Estamos aquí porque tenemos que procurar cada día seguir los pasos de nuestro maestro. Pero si eres un discípulo, ya tienes un enfoque que es tu maestro. Mientras seas un congregante, todo lo que te hacen te va a doler. Pero si eres discípulo, ya has muerto con tu maestro. Mientras seas un congregante, las palabras te van a afectar. Hay gente que sale turbada siempre por lo que escucha, por lo que ve, porque lo dijeron. Pero si eres discípulo, ya sabes cuáles son las palabras que vienen de tu maestro y cuáles palabras no. Me han dicho muchas cosas en este tiempo de este nuevo proyecto. ¿Y cómo vas a pastorear 2 iglesias? ¿Y cómo vas a hacer? Uno me dijo, si querés yo te ayudo a pastorear. Tu abuela te ayuda a pastorear a vos. Entonces, ¿sabe por qué? Porque siempre buscando y buscando cuál es el sentido. Pero yo sé que esas palabras no vienen de Dios. Esa palabra, pero te va a costar crecer si pastoreas 2 iglesias, no va a poder. Fíjese cómo el diablo habla. Pero yo sé que esas no son las palabras, porque sé cuál fue la palabra inicial. ¿Sabe qué felicidad sería enviar, Cristian, hacete cargo de Escobar? Yo sigo acá como siempre. Espectacular. El que se quiere ir a Escobar, se queda a Escobar, y el que no, si la mayoría de la gente de Mayo, Sabio, Garín. Entonces fíjese cómo escuchar la palabra. Jesús dijo con respecto, tengo un texto para cada cosa, pero yo sé que usted confía que está en la palabra.
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A qué voz le estás prestando atención? ¿Estás escuchando? Escúchame, si vos no sabés discernir la voz que te está hablando, quizás el problema es que hoy no estás siguiéndolo al Señor como discípulo. Mientras seas un congregante, las palabras te van a afectar, pero si eres discípulo, ya saben quién es tu maestro. En el nombre de Jesús, este es el tiempo de los discípulos, de los que conocen en intimidad la naturaleza del Padre, no solo a través de una oración solamente, sino a través de un hambre por el conocimiento pleno del Hijo de Dios, una desesperación por entender sus caminos, una pasión por su presencia manifiesta. Los discípulos conquistaron el mundo prácticamente. De la misma forma, los discípulos son los que cambiarán los sistemas, atmósferas y entornos de muerte por entornos de vida y entornos de bendición. Dios está buscando discípulos, Dios está buscando adoradores, Dios está buscando personas que se entreguen el todo por el todo, porque hay un mundo que transformar, hay un mundo que cambiar, hay un mundo cual tiene que, el sello de muerte tiene que caer. Un seguidor no lo puede hacer. Por eso en cuanto viene la prueba, en cuanto viene la dificultad, se ve verdaderamente quién estamos siguiendo, de qué estamos hechos, se ve verdaderamente dónde está nuestro corazón. Por eso Dios en esta tarde te está haciendo la invitación a vos y a vos que estás en tu casa. ¿Vas a seguir siendo un seguidor? ¿Vas a seguir siendo un congregante? ¿O dice, Señor, yo quiero ser un discípulo? Le digo algo, no funciona de otra forma. Por más que busques, por más que ores, por más que hagas todo lo que quieras, si no hay una real entrega a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, un decir, Señor, yo acá estoy, yo no entiendo mucho, pero Señor, acá estoy. Si no hay eso verdaderamente, no vamos a poder disfrutar de la naturaleza que el Padre tiene para mostrar, porque Él dijo que no se va a manifestar al mundo. Todo lo que se parezca a mundo, todo lo que huela a mundo en nosotros, Dios no puede manifestarse. Es necesario que lo eterno se manifieste en lo que es de su espíritu, y para eso tenemos que morir cada día. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. Pero el Señor en esta tarde nos hace una invitación. Y el Señor me dijo que te diga lo siguiente. Me dijo que te diga, sígueme. Deja de estar mirando a los costados. No, pero yo me congrego hace 40 años. No estás entendiendo. No tiene nada que ver con congregarte. No tiene nada que ver con venir. ¿Tiene sentido venir? Obvio, por eso estamos acá. No tiene que ver con el tiempo que tengas en Cristo. Tiene que ver por cómo estás viendo la vida, cómo estás viendo lo que te pasa. Pregunta, ¿estás poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Estás poniendo en práctica? ¿Estás trabajando en tu vida por cada palabra? Me cuesta, pastor. Está bien, pero lo estás haciendo. ¿Cuánta gente escuchó el mensaje el domingo? Una palabra tremenda. Esta es más pesadita. Y sin embargo, ¿cómo golpeó el ánimo de muchos? Por eso es necesario. ¿Quieres ver el Señor? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que seguirlo. Tienes que ser su discípulo. Pero yo tengo el estudio del riachuelo de la Noria, dirían. Del bíblico Río de la Plata, egresé. Tiene que ver. ¿Estás dispuesto a decirle esta noche, Señor? Ya está, lo que pasó, pasó. Deja de mirarlo de atrás. Ahora te tienes que... ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros que vivimos, ay, lo que pasa es que yo fui un desastre. Ya sabemos. El punto es lo que vas a hacer ahora con esta palabra. Hoy, esta mañana causó un poco de conmoción. Muchas personas terminaron llorando arrodilladas en el piso, reconociendo. No digo que tiene que pasar lo mismo. Digo que tienes que entender. Hermano, ¿no estás cansado? ¿No estás cansado de luchar y luchar y luchar todos los días con situaciones y con tu vida misma? ¿Estás cansado? ¿No te cansa eso? ¿Sabes que eso es bueno? Porque si estás cansado significa que tu espíritu está buscando algo más. ¿No estás cansado? ¿No ves que por ser seguidor de Cristo le inspiramos a Jesús Adrián Romero una canción? Y como Jesús Adrián Romero sabía que no iba a haber muchos discípulos, empezó a cantar: cansado del camino. Cansado del camino.
El camino es lo mejor que nos pueda pasar. El camino de Dios es lo más extraordinario, lo más aventurero y poderoso que yo conozco. Es raro, pero está extraordinario. Yo le doy gracias a Dios por haber estado todos estos años. Me aparté cuando tenía 12 años, quería tomar, fumar y conocer mujeres. Ni supe fumar, ni supe tomar y las mujeres me escapaban, así que tuve que volver. Ni pa' mundano sirvo. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado de luchar con tu mente, con tu corazón, con un montón de... ¿No estás cansado? Yo me cansé. Yo digo, Señor, luchar así y decir algo y después arrepentirme y vivir pidiendo perdón por las cosas que digo. Yo me cansé. Bueno, si estás cansado, síguelo. A mí no, a él. Síguelo. Síguelo. Levántate y sé un discípulo. No habla de venir a... Usted puede venir a todos los cultos y ser un lejos. No, sígalo. Sígueme, dice el Señor. Sígueme porque tengo reservadas cosas para vos que no tengo para otros. No, pero yo sé la palabra. Saber la palabra no es nada. Practicarla es el punto. Todo lo que sabes, ¿lo puedes practicar? ¿Lo practicás? El punto no es lo que sabemos, el punto es lo que practicamos. Yo también sé mucho de la palabra de Dios. Te puedo hablar de un montón de cosas que no practico. Sígueme, dice el Señor. Hoy en esta tarde te hace la invitación. ¿Estás cansado? Venid a mí descansad. Sígueme. Tomad mi yugo, dice el Señor. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sígueme. No seas más un congregante. Usted puede tener un pastorado acá como el pastor Cristian y ser un congregante. Usted puede tener un título, una maestría y ser simplemente un congregante. En su espíritu ser un congregante. El Señor nunca conocerlo. ¿Cómo me doy cuenta? Por lo que se manifiesta en mi vida. El otro día me contaba la profeta Vanessa que no tenían dinero. Entonces dice que agarró y se me metió la mano en un cajón y había 4.000 pesos. Y escuche, para yo apoyar la teoría que le dije, escuche, ¿todo el mundo encuentra dinero en los cajones que revisa? No. ¿Todo el mundo encuentra dinero? No. Porque hay cosas que están reservadas para sus discípulos. ¿Todo el mundo resucita muertos? Hoy les decía esta mañana, y con esto voy terminando, yo entendí por qué el Señor usó a Claudio Freyson y a gente que agarró y dijo, basta, yo tengo que orar, yo tengo que centrarme en mi pastorado, yo tengo que centrarme en lo que tengo que hacer. Y se pusieron a hablar y pasaron tiempo, ¿sabe? Escuche, y le voy a decir algo, que no lo dijeron ellos, pero es una conclusión que he sacado. No es el tiempo que ellos oraron, sino la disposición que tuvieron a decir, en el día no hay nada más importante que la presencia de Dios. En el día no hay nada más en lo cual yo me tengo que enfocar que en la presencia de Dios. Por lo tanto, esa disposición y ese enfoque hizo que ellos tuviesen y tengan lo que tienen. Ese enfoque hizo que ellos tengan y puedan disfrutar de lo que disfrutaron. ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo hacer eso? ¿Qué es lo que te va a hacer? No es venir acá todo el día al culto y estar todo el día al culto acá. Es el enfoque, es decir, mi vida, mis horas, yo se las entrego al Señor. Y obviamente nosotros sacamos por conclusión que hay que orar mucho, pero oramos mucho, pero no le entregamos nuestra vida al Señor. Pero no nos rendimos a Él de corazón. Le digo porque oraba 5 horas por día. Y yo pensaba que era el tiempo. Si hoy entiendo que no era el tiempo, era mi disposición y mi entrega. Hoy alguien tiene que entender. Y eso fue lo que hizo que estas personas sean personas tremendas, poderosas, gloriosas. Él, Benigín y todo, buscaron al Señor con todo su corazón, le entregaron su día. Dijo, en el día no hay nada más importante que la presencia de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Le mostró cosas que a otros no le mostró. Por eso ellos tienen una unción y la gente corre a donde estaban ellos. ¿Saben por qué? Porque para sus discípulos está su naturaleza. Para sus discípulos está su poder. Para sus discípulos está su gloria. Para sus discípulos está el bien y la misericordia del Señor. Para sus discípulos
discípulos está toda la bondad del cielo. Para sus discípulos. Y es la invitación que Dios te hace hoy. A ser discípulo, a poder disfrutar de lo mismo, a poder caminar en la misma esencia. No estás cansado de decir, sí, porque Dios es poderoso, y vivir una vida sin poder. ¿No te cansa eso? ¿Cansado de orar por la gente y que se muera? ¿Cansado de no ver milagros? Y el Señor me dijo, la única forma que los milagros se comiencen a manifestar es que los discípulos comiencen a manifestar lo que tienen. Esta es la hora de los discípulos, de aquellos que se entregan de todo corazón. Y si no fue así hoy, Él te hace una invitación. Ven, dice el Señor. Sígueme. 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 Deja de seguir tantas cosas. Tienes tanto tiempo para tantas cosas. Sígueme a mí, dice el Señor. Que hay una vida poderosa. Ponete de pie, por favor. Señor.